Entonces me decías que me querías contar algo sobre la historia del cine. Exactamente, sí. El cine es un arte que ha tenido una importante evolución por varios motivos. Ha habido un gran cambio desde el nacimiento del cine hasta hoy. Han pasado más de 100 años y por lo tanto la situación política, social, cultural del mundo ha cambiado muchísimo. Y el cine ha seguido este tipo de evoluciones, las evoluciones culturales y sociales del público, evoluciones tecnológicas, la posibilidad de utilizar medios cada vez más sofisticados, la aparición de la televisión y de las nuevas tecnologías. Seguramente todo esto ha influido para llegar a un cine tal y como lo conocemos hoy. Y es importante conocer esta evolución, cuáles son los principales movimientos que han caracterizado esta evolución, para entender mejor qué es el cine y cómo hacerlo. De hecho, ha habido una importante evolución desde las viejas películas en blanco y negro a las que vemos hoy. Absolutamente. Esta evolución obviamente ha sido gradual, progresiva, pero hay, como te decía, algunos movimientos que se pueden identificar como piedras angulares, como momentos de revolución en el ámbito de la evolución del lenguaje ¿Me cinematográfico. hablas de estos movimientos? Bueno, seguramente uno de los más importantes es el movimiento expresionista del cine alemán. La corriente expresionista, en realidad, era una corriente artística que afectaba al movimiento pictórico, literario y teatral de aquellos años en Alemania. Estamos hablando de fines de los años 10, inicios de los 20. Ah, sí, tanto. Del siglo XX, obviamente. Sí, la primera película, digamos, que se puede considerar realmente el padre de esta corriente es El gabinete del doctor Caligari, del director Robert Fine, de 1920. Esta película se caracterizaba, como luego todas las demás de esta corriente, por sus temas muy inquietantes, casi de pesadilla, que se reproducían justamente a través de estanografías, actuaciones, luces que llevaban al espectador a este mundo un poco, digamos, alucinatorio, un universo bastante rarito, y seguramente este ha sido un movimiento realmente importante, y más adelante otros directores han participado en la evolución de este movimiento cinematográfico. Quiero recordar a Murnau o Fritz Lang, el autor de Metrópolis, una película muy famosa. ¿Y movimientos españoles, en cambio? Bueno, en España uno de los movimientos principales fue el surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico literario que surgió en Francia en la década de los 20, en torno a la personalidad de André Breton. Si bien el movimiento atrajo a los jóvenes más vanguardistas de Europa, lo cierto es que tardaron en consolidar todas sus expresiones. De hecho, aunque de inmediato se dio una literatura surrealista y muy pronto hubo pintores y escultores que alcanzaron esa misma dimensión subversiva, tardó un tiempo en manifestarse en una cinematografía surrealista. Quienes llegaron para colmar este vacío fueron justamente dos jóvenes artistas españoles, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Ellos escribieron el guión de Un perro andaluz, película que se presenta como paradigma de la corriente fundada por Breton y que es conocida en el mundo entero. ¿Otros movimientos importantes? Pues luego, siempre dentro del ámbito europeo, no podemos olvidar la Nouvelle Vague francesa de la década de los 60. Se trataba de un movimiento de ruptura con las convenciones del cine tradicional, caracterizado por el hecho de que el director ya no era solo un, digamos, operador especializado en el rodaje de una película que contaba una historia. Se identificaba justamente como autor. Por tanto, la característica de los directores de la Nouvelle Vague era la de dar un corte muy personal a las películas, de usar, por ejemplo, técnicas de montaje particulares, actuaciones improvisadas o situaciones que fueran contra las convenciones cinematográficas de aquel entonces. En particular, Jean-Luc Godard, con la película Al final de la escapada, ha sido un gran maestro en este arte, digamos, pero no fue el único. Hubo un gran florecimiento de autores en aquel periodo y en dicha nación, Francia. Hablando de cine, hay que decir dos palabras también sobre Estados Unidos. Y más de dos, seguramente. Porque es muy importante el cine estadounidense y ha tenido realmente un boom increíble con el nacimiento precisamente de la industria hollywoodense. Hacia fines de los años 20, con el nacimiento del cine sonoro, nació Hollywood, la gran industria cinematográfica como la conocemos, básicamente, con el sistema, digamos, del Star System,
con actores y actrices famosos en todo el mundo, con el nacimiento de grandes casas productoras, llamadas en inglés las major, que realizaban películas majestuosas y caracterizadas según su género. Se pueden identificar precisamente en la producción hollywoodense películas musicales, Fred western, Astaire, gángsters. Ginger Rogers. Sí, exacto. Seguramente ellos han sido algunos de los protagonistas más importantes de este periodo. También películas noir han tenido una gran importancia. Hitchcock, absolutamente. Todas estas, digamos, realizaciones cinematográficas han tenido un boom hasta la década de los 60. En dicho periodo se había dado un momento de crisis, o mejor dicho, de estabilidad, debido también al nacimiento de la televisión. De todos modos, hubo enseguida una recuperación para el cine estadounidense en los años 70, con el surgimiento, digamos, de algunos importantes directores, por ejemplo, Scorsese, Coppola o Spielberg, que realizando películas independientes pero de gran éxito, han aportado nueva sangre vital y han abierto, digamos, nuevamente las puertas del éxito a Hollywood hasta llegar a la situación de hoy, en la cual se producen películas que tienen éxito en todo el mundo. ¿Y hay otras cosas que contar relacionadas con la historia del cine? Mira, debo decir la verdad. ¿En el mundo? He resumido muchísimo, he dejado de lado miles de cosas del pasado y del presente. El cine ruso, el cine escandinavo, el cine indio con Bollywood, esta gran fábrica de películas. ¿Es verdad que Bollywood es la industria del cine más grande del mundo? Sí. ¿Incluso más grande que Hollywood? Ha superado a Hollywood, sí, como volumen comercial, absolutamente. Luego hay un gran florecimiento del cine chino, del cine oriental, japonés, coreano, cine de Medio Oriente, cine sudamericano, de Brasil, de Argentina, el cine africano. Realmente es un arte difundido en todo el mundo. ¿Has visto alguna película india? Sí. Sí que la vi. De todos modos, la historia ha sido muy interesante, pero ahora, si queremos avanzar pensando en la película, en cómo nace una película... Bueno, mira... ¿Cómo empezamos? Cierto. Es una excelente pregunta. En primer lugar, hay que decir que la película es un relato a través de imágenes. Por lo tanto, se comienza por una idea inicial acerca de la historia que se quiere contar y luego se crea un guión. El guión, a diferencia del texto literario en sentido estricto, no es autosuficiente, o sea, no está ya completo, sino que es un pasaje intermedio, sirve para tener una base sobre la cual luego se pueda realizar una obra cinematográfica. Entonces, el guión está basado en la historia, claro. Sí, básicamente hay una idea inicial que podemos llamar el tema, que se desarrolla dando vida a las situaciones que se verán en la película. Por lo tanto, mientras que en una novela, en una obra narrativa, yo puedo describir y explicar los pensamientos de los personajes, sus sensaciones, en un guión y, por lo tanto, en una película, yo debo hacerlo a través de sus acciones o a través de la manifestación de sus emociones de modo visual. Obviamente, todo esto se puede superar con el uso de algunos recursos, en particular con la utilización de la voz en off. No sé si has oído hablar de ello. No. La voz en off es una voz fuera de campo que cuenta los pensamientos de un determinado personaje de la película. Entonces, a través de este tipo de relatos se puede llegar a conocer qué es lo que está sucediéndole a dicho personaje. Personalmente, a mí no me gusta demasiado esta situación, porque es una solución demasiado fácil. Es mucho más bonito hacer comprender a los espectadores las emociones de los personajes a través de lo que hacen o a través de sus expresiones. Bien. ¿Cómo se comienza a escribir un guión? Bueno, mira, la escritura de un guión está esencialmente basada en lo que serán las escenas que luego compondrán la película. Una a una, las escenas serán identificadas de manera precisa desde el punto de vista espaciotemporal. Con esto quiero decir que se deberá identificar un lugar y un momento preciso en el cual determinada escena está sucediendo. Cada escena será luego caracterizada por varias acciones y diálogos entre los personajes, que harán que el espectador logre saber cada vez más datos sobre la historia y que ésta progrese, vaya adelante. Está bien. Ahora quiero comenzar a escribir un guión. Enciendo el ordenador, me siento... Después, desde el punto de vista formal... Claro, también es ¿qué debo importante hacer? esto, porque hay algunas, digamos, normas de maquetación del guión. Se puede hacer a la americana, a la francesa, a la italiana. Se trata precisamente de cómo escribir. ¿Y hay diferencias? Sí, hay diferencias en relación con el modo en el que está escrito. Por ejemplo, cómo está organizado el guión, en qué tipografía se escriben, los encabezados, las acciones y los diálogos que cambian de modelo a modelo. El americano es el más extendido.
Es muy importante también usar una tipografía que tenga un espaciado estándar, es decir, que cada letra ocupe un determinado espacio, como ocurriría con la máquina de escribir, por ejemplo. Es importante porque una tipografía regular de este tipo permite tener cierta cantidad de páginas del guión que duren más o menos un minuto. Obviamente es una referencia orientativa, pero se puede calcular la longitud de una película desde su guión. Por ejemplo, la ya utilizada tipografía Courier es una de ellas. Ujú. Y luego hay distintas partes del guión Sí, que... exacto. Como te decía, está el encabezado. A ver, el encabezado ¿Qué es? es la parte inicial de cada escena, en la que se explica dónde se encuentra y en qué momento del día. Por ejemplo, las expresiones interior día o exterior noche nos dan a entender que estamos al aire libre o dentro, que es de día, por la tarde, de noche. Además está la acción. Se explica exactamente qué está sucediendo, qué personajes están presentes y qué acciones desarrollan. Y luego están los diálogos, que son justamente los intercambios de conversación entre los personajes. ¿Y hay reglas que se deben seguir en relación con la configuración de los guiones? Bueno, sí, superando precisamente el punto de vista formal, yendo ahora a la historia, cada guión tiene una estructura dramática. Esta estructura obviamente tiene modelos de referencia, esquemas narrativos a los que se refiere, pero la estructura dramática es bastante libre, o sea, fundamentalmente un guionista puede decidir el lenguaje que prefiere, el corte que prefiere y la estructura que prefiere. De todos modos, has mencionado una palabra, un término, esquemas Sí, narrativos. sí. Los esquemas narrativos son básicamente esquemas de referencia sobre cómo puede ser escrito un guión. Obviamente esto depende del tipo de historia que se quiera contar y de cómo se quiere contar. Estos esquemas son simplemente puntos de partida. Se pueden utilizar tal como son o también se pueden cambiar totalmente. Todo depende del talento y la creatividad del guionista. Un ejemplo clásico es el esquema de 3 actos, que se utiliza para muchas películas. Parece algo muy complicado. Sí, el nombre es un poco complicado, pero si piensas un poco en la estructura de la mayor parte de los filmes, sobre todo de las películas, digamos, comerciales, eh, se presenta una situación con un protagonista que vive en una cierta condición, que tiene una estabilidad. En un momento determinado le sucede algo, por lo general un problema. Este problema le supone al protagonista una serie de dificultades hasta llegar a una crisis. Los espectadores comienzan a pensar que el problema no se resolverá, que será demasiado grande para el protagonista. Sin embargo, toda esta serie de eventos lleva al protagonista a un cambio, y este cambio hace que encuentre las fuerzas en el momento final de la película para resolver este problema. Este tipo de estructura se caracteriza por un punto máximo de tensión llamado clímax, que luego logra ser resuelto. ¿El clímax o el clímax? Depende, es griego Está bien. como término. De todos modos, el clímax o el clímax Sí, es siempre el momento más importante del film, ¿verdad? exacto. Es el momento de tensión máxima. Llega justo a la culminación de la crisis del protagonista y antecede a la resolución final. Realmente el momento de máxima tensión, de congoja para el espectador. Bien. ¿Y qué me dices en cambio de la construcción de los personajes? Ah, claro, es fundamental. La construcción de los personajes es muy importante. Sobre todo, te digo, en un esquema narrativo ya conocido, el personaje, de todos modos, en general debe estar bien definido. Debes cuidar mucho la definición del carácter del personaje, sobre todo con los protagonistas, pero no exclusivamente cuidar todos los aspectos, el aspecto visual, pero también el modo de hablar, lo que piensa. Básicamente construir un auténtico carácter del personaje, en modo tal que los espectadores puedan identificarse con él. Es muy importante entonces que tú construyas de manera precisa tus personajes. Obviamente, si la trama lo permite, lo requiere, el protagonista tendrá también uno o dos antagonistas. No necesariamente debe tratarse de una persona, puede ser un problema que resolver o una situación. Como sea, en el caso de que fuese una persona, se debe prestar mucha atención a cómo se construye este personaje. Diría que también el casting es fundamental. Es absolutamente algo muy importante, pero ten en cuenta que frecuentemente el guión se escribe sin saber quién será el actor que lo personificará. Por lo tanto, se puede, según las metodologías de producción, escribir un guión sabiendo que ese personaje será interpretado por un determinado actor y así hacer el papel en cierto modo a su medida. O una vez creado el personaje, encontrar un actor que sea capaz de interpretarlo. Y dado que los personajes por lo general hablan en las películas,
Entonces, por lo que respecta a la construcción de los diálogos... Claro, es determinante también la construcción de los diálogos. No hay que dejar nada al azar. Claramente deben ser verosímiles, pero tampoco hay que exagerar con el realismo, porque las pausas y las repeticiones de una conversación normal no quedan bien en un diálogo cinematográfico. Hay que tratar de refinarlos al máximo y hacer que las palabras que intercambian los personajes den informaciones a los espectadores y hagan avanzar la historia. Pero no hay que exagerar tampoco en sentido contrario. Dar demasiada información, dos personajes que son hermanos es probable que no se digan en voz alta tú eres mi hermano, pero la situación debe dar a entender que se trata de esto. Y luego diría que también se debe dejar algo abierto a la libre interpretación del propio actor. Absolutamente, esto sí, pero obviamente estamos hablando de un paso posterior, porque depende también del corte que el director quiere dar a la historia y se dejará una libertad a sus propios actores. De todos modos, si me paro a pensar en lo que sé acerca de un guión, diría que me has dicho casi todo. Estás listo, debes ¿Eh? comenzar a escribir ahora Sí, mismo. de hecho, me voy. Ve. Desde que hemos comenzado a hablar de guiones, películas, etcétera, etcétera, he empezado a prestar mucha atención a la televisión. He visto series televisivas que estoy siguiendo que tienen un guión muy, muy interesante. Sí, absolutamente. Pero por este motivo se me ha ocurrido una pregunta. ¿Cómo hemos llegado a las obras de ficción en la televisión, en general? Efectivamente, sí, es una óptima pregunta. ¿Qué sucedió específicamente en España? Con la aparición de la televisión a mediados de los años 50, la ficción se consolidó como uno de los géneros preferidos del público. Algunos de los programas más recordados son novela de 30 minutos de duración por capítulo a lo largo de una o más semanas, programados después del telediario del mediodía o antes del de la noche, o Estudio 1, que consistía en una representación televisiva de una obra de teatro y se convirtió en todo un símbolo durante más de una década del género de ficción en vídeo. Luego, con la evolución también tecnológica, se dejó atrás este tipo rudimentario de producir ficción, ya que con la posibilidad de contar con una tecnología televisiva de rodaje y de montaje cada vez más parecida a la del cine, se comenzaron a crear productos específicos para la televisión, pero con un corte cinematográfico. Estoy hablando de lo que hoy conocemos como TV movies, o sea, películas para televisión o telefilmes, que por lo general se producen en Estados Unidos. ¿Y las series, en cambio? Bueno, la serie pertenece a un género narrativo muy preciso, o sea, aquel que se divide en episodios. Antes de la televisión existía la literatura en episodios. Había programas radiofónicos en episodios o las historietas. Tenían siempre los mismos personajes a los que le sucedían distintos acontecimientos. El nacimiento del medio televisivo ha permitido transportar este género narrativo justamente también a la televisión, utilizando los medios del drama, por lo tanto, los medios cinematográficos. Hay una serie de eventos que suceden a determinados personajes que pueden tener un corte diferente. Por ejemplo, están las sitcom, que son justamente las series un poco más cómicas y livianas, están las policíacas, están las relacionadas, por ejemplo, al paranormal. Hay un conjunto de categorías para clasificar las series. Una serie de gran éxito, entre las primeras que han tenido un gran impacto en el público español, fue Salvados por la Campana, que seguramente recordarás. Zack Morris. Zack Morris. Los personajes, en efecto, quedan en la memoria colectiva. También Alf. Exacto, luego está Alf, ha sido muy importante. El equipo A. La evolución que ha habido luego en los productos actuales, que son cada vez más refinados también desde el punto de vista de la escritura. Por ejemplo, dentro de la sitcom encontramos Friends, que ha tenido un gran éxito en los Estados Unidos, donde fue producida, pero también en Europa y un poco en todo el mundo. O series del tipo policíaco, fíjate, CSI. Ley y Orden. Exacto, Ley y Orden. Hay series que dan un giro hacia lo paranormal, como Expediente X. Hay otras series policíacas o noir como Dexter. Series de superhéroes como Héroes. En definitiva, hay muchísimas y están afirmándose cada vez más. Cada vez están más cuidadas también desde el punto de vista de la escritura. Debo recordar Médico de Familia. Sí, en este caso entramos en un género un poco diferente que está destinado más bien a un público menos familiarizado con el medio cinematográfico, pero en este caso la escritura también obedece a parámetros diferentes. Y luego otro género sería el cortometraje. Pues mira, el cortometraje seguramente tiene un mundo propio, muy particular. Antes que nada, digamos que el cortometraje es cualquier filme que tenga una duración inferior a los 30 minutos. El cortometraje es un género que tiene características de difusión y de escritura
distintas de las tradicionales. Si podemos hacer una comparación, una película es como una novela, mientras que un cortometraje es como un cuento. Un cuento en general tiene una idea fuerte en el guión, arrolladora, que impacta al público y que se agota en una duración breve, mientras que una novela se construye a través de una idea que puede tener muchas tramas secundarias. Aclarado este aspecto, a nivel de escritura, se puede hablar de cortometraje como oportunidad para la emersión de nuevos autores, y no me refiero solo a guionistas, sino también a directores y a todas las figuras que trabajan en el campo cinematográfico. Se trata de la posibilidad también de realizar filmes autoproducidos. Puede ser justamente a un costo relativamente bajo gracias en particular a las nuevas tecnologías digitales, para poder luego tratar de hacer que los cortometrajes sean un poco para experimentar y también un trampolín hacia la posibilidad de realizar productos más grandes, o sea, largometrajes, o también convertir el trabajo en el cine en una auténtica profesión. ¿Y el modo más común para difundir los cortometrajes cuál Pues es? esta cuestión que planteas es muy importante. Los cortometrajes no tienen la misma difusión que las películas. No es fácil verlos en el cine, obviamente. No. De vez en cuando se ve alguno, quizá junto con alguna película medio rarita. La manera principal para lograr que nuestro propio cortometraje sea visto es conseguir participar en los festivales. Hay muchísimos, de los pequeños a los más grandes, y entre los más importantes podemos citar al Cine en Madrid, Mecal en Barcelona, el Festival Internacional Clermont-Ferrand. Estos se especializan en cortometrajes y pueden dar gran visibilidad a los cortos que llegan a estos festivales y ganan premios. También en los festivales cinematográficos más importantes como Roma, Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián, tienen secciones expresamente dedicadas a los cortometrajes. Y es posible también ganar un Oscar. Cada año se entrega un Oscar al mejor cortometraje. Obviamente, por supuesto. Obviamente, en este caso, a menudo los autores del cortometraje aprovechan estas victorias, estas ocasiones, como trampolín para lanzarse realmente en el mundo del cine. Bueno, hemos hablado de obras de ficción, de Ujú. las series de distinto tipo. ¿Sí? Sitcom, cortometrajes, ¿otros géneros? Pues mira, diría que hemos prácticamente agotado el panorama disponible. Si bien el cortometraje en realidad tiene por lo general una difusión también a través de Internet. Se puede pensar también que la difusión, cada vez más fluida y generalizada de esta tecnología, pueda llevar al nacimiento de distintas maneras de contar una historia. De todos modos, lo esencial, volviendo atrás, es tener una historia que contar y decidir contarla en imágenes. Esto es básicamente lo que debes hacer tú ahora. Sí, está bien. Te lo agradezco. Oye, pero aquel asunto de los actores que me decías, Robert De Niro, ¿dónde es que...? Vamos, hombre, ven que te lo No, explico. porque... Ellos dijeron que están buscando tipo... Muy bien, bueno, el equipo te ha contratado y esto me alegra Sí. mucho. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Qué quieres saber primero? Bueno, ya que estar en el plató... Sí, Sí, en el plató. excelente. Me gustaría saber cuáles son las figuras profesionales con las que tendré que tratar. Ah, sí, muy bien. Bueno, como ya dijimos antes, la cuestión principal desde la cual comenzar es la de la realización de un texto que pueda servir para hacer la película, el guión. Pero antes de llegar al guión está la idea de la película escrita en un par de hojas que prevé, sustancialmente, la descripción de los personajes y los puntos principales de la historia. Una especie de síntesis. Sí, digamos que sí. De esta primera idea se pasa a la sinopsis, que es también una redacción, digamos, en forma de narración, pero con mucha más información sobre lo que sucederá, donde se explicarán las diferentes situaciones y se tratará además de esbozar algún diálogo entre los personajes. De la sinopsis se llega al argumento, que es la sucesión de las escenas que deberán ser realizadas durante la realización del audiovisual. De la unión, de alguna manera, de la sinopsis y el argumento se llega al guión, que es la verdadera subdivisión en escenas acerca de las cuales se ha definido el lugar de filmación. O sea, dónde se rodará la película, lo que hará cada personaje y entonces se definirán también los diálogos. Obviamente todo esto es una obra del guionista, que a su vez puede tener varios colaboradores. Es quien se ocupa de escribir la historia que después se realizará en forma de película o de audiovisual. Ujú. Pero obviamente nos hemos limitado al guión. La figura principal cuando el guión está listo y se llega al plató, donde estarás tú, es el director. Sí. El director es el que se ocupa precisamente de la transformación de la historia escrita en el guión a un producto audiovisual.
Spike Lee, Spike Lee es un gran director, Steven seguramente. Spielberg, También excelente. Otro, George Lucas. excelente, muy bien. George Lucas además se ha convertido en un gran productor. Bueno, este personaje, el director, es de verdad la figura central de un plató. Es el punto de referencia de todas las personas que trabajan con él y para él en la realización de la película. El principal colaborador del director es, sin lugar a dudas, el director de fotografía, que es el que se ocupa del aspecto visual de la película. Es decir, se ocupa de las luces, de la iluminación, de las diferentes escenas. Obviamente, este no es un detalle menor. La iluminación, sobre todo porque el rendimiento visual de una película no es solamente una cuestión técnica, es también una cuestión narrativa. Crea un cierto tipo de atmósfera. Para esto, el director de fotografía trabaja en estrecho contacto con el director. Colaboran de manera muy intensa. Obviamente hay varios técnicos de iluminación y colaboradores del director de fotografía. Ujú. También es muy importante para realizar una escena la figura del escenógrafo y de sus colaboradores. Hablo siempre de figura, pero a menudo se trata de un equipo de personas. Sí. El escenógrafo es el que se ocupa del montaje de la escena, según el tipo de película que se quiere realizar. Ya sea una película ambientada en nuestros días o en el pasado, será necesario ocuparse de la realización de las escenas, decidir dónde se rodará, sobre todo si el lugar de la filmación será un plató, preparado de cierta manera según lo que requiera el guión y la dirección, o si se va a rodar directamente en exteriores o en un lugar específico. Me imagino que con estas figuras trabaja muy de cerca la persona que se ocupa del vestuario. Absolutamente. El vestuario es otra cosa muy importante, y es más importante cuando se trata de películas de época, porque en la realización de una película de época se necesita crear una atmósfera, por lo tanto, hay también un trabajo anterior de documentación. Sí. Pero este trabajo no es de menor importancia, aun cuando se realiza una película ambientada en nuestros días, contemporánea. Vestir a los actores de cierta manera, o sea, dar diferente vestuario a cada personaje, sirve para crear su carácter y por eso se debe hacer con mucho cuidado. Sí, pienso en las películas de los viejos tiempos. Exactamente. Con batallas, con miles de personas. Exactamente. Eh, Eran muy complejas, de hecho. Hay un Oscar importante también para el vestuario. Todas estas figuras son reconocidas por los principales festivales. mm. Obviamente el diseñador de vestuario tiene otra función muy importante, aunque no solamente él. Tratar de mantener la continuidad de la escena también desde el punto de vista del vestuario. ¿Qué quieres decir? Te explico. Cuando se rueda una película, después lo veremos más a fondo, no se filma todo. O sea, raramente se rueda en la secuencia final de la película, en el orden en el que los espectadores ven las escenas en el cine. Hmm. En realidad, muy a menudo sucede que, por ejemplo, la casa donde vive el protagonista se encuadra en diferentes momentos de la película. La película podría empezar, desarrollarse y terminar en este lugar, en esta casa, pero en el medio puede haber otras escenas. No se sigue el orden cronológico de las escenas, sino que se filman todas las escenas de la casa al mismo tiempo, o sea, una tras la otra, porque se prepara el plató y después se desmonta para ir a rodar a otra parte. Otro ejemplo podría ser quizá si al principio y el final de la película Es cierto. el lugar está en el mismo sitio. Quizás se Exacto. filman las dos juntas. Así es, exactamente, porque es una solución productiva que permite ahorrar, obviamente. Hmm. Pero ¿cuál es el problema? Que se necesita poner mucha atención en lo que les sucede a los protagonistas durante la película, para tener presente cómo están vestidos y otros detalles personales, cómo está montada la escena, de manera que el espectador note desfases en la continuidad temporal de las escenas. Esta tarea, en particular la de cuidar no solamente el vestuario de los actores, sino por ejemplo los peinados, el maquillaje, la disposición de los objetos en la escena o de los objetos utilizados por los actores, es el trabajo de alguien que tiene un papel muy importante, o sea, quien se ocupa de la edición. Me estoy dando cuenta de cuánto trabajo hay detrás de la realización de una película. Así es, así es. Realmente es un trabajo muy complejo. Regresemos al tema del vestuario. Junto al trabajo del director de vestuario está el del maquillador o maquilladora, que se encarga exactamente de realizar el maquillaje, de maquillar a los actores. Es muy fácil entender la importancia del maquillaje en cada tipo de película, en particular en películas como por ejemplo El Señor de los Anillos, o en series de televisión como Star Trek, llenas de personajes fantásticos, de criaturas con aspecto extraño. El trabajo de quien debe maquillar es muy difícil, y también en este caso hay que cuidar la continuidad.
El maquillaje se usa para todos los actores en todos los platós, porque el maquillador debe cuidar que la piel de los actores no se vea brillante bajo las luces fortísimas de las tomas cinematográficas o televisivas. Por eso el maquillaje es fundamental. Y luego, después de esto, llegamos a la postproducción, ¿no? Sí, también es muy importante la postproducción. Hasta ahora hemos hablado del guión, que viene antes de la realización del rodaje, y luego de todas las figuras involucradas, y ahora sigue la postproducción. Cuando se tiene el material filmado, todo pasa a estar a las manos de una persona también fundamental para la realización de una película, que es el montador. El montador trabaja muy cerca del director, y normalmente decide junto con él cuáles serán las escenas de la filmación que se incluirán en el montaje final de la película. Me imagino que habrá habido alguien que haya seguido el rastro de todas las escenas que se rodaron. Claro que sí, tú. ¿Cómo que yo? Ajá, es el que tiene la claqueta. La claqueta se pone antes de cada escena, ya que he revelado para qué sirve, para identificarlas con exactitud. Entonces se usa la claqueta antes de cada escena para que el montador, durante el montaje, ¿Sí? pueda saber de qué escena se trata. Ah, vaya. ¿Has visto lo importante que es? De hecho, el montador durante el montaje decidirá no solamente qué escenas incluir, sino también qué tipo de corte dará el montaje. Un montaje en planos cortos, cerrados, o sea, con muchos cambios rápidos de encuadres, seguramente le dará un cierto ritmo a la narración, mientras que utilizar planos largos en secuencia, o sea, una secuencia larga sin interrupciones, sin cortes, seguramente dará otro respiro, otra atmósfera, y esta decisión a menudo, por no decir siempre, la toma junto con el director, porque es determinante. Llegados a este punto, se pueden efectuar también cortes de escenas ya filmadas, porque se decida que no son adecuadas, y decidir filmar otras nuevas si son necesarias para terminar la historia. Así que es una gran responsabilidad. Muy, muy grande. Bueno, después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿podemos hablar un momento de cómo rodar una escena? Claro, hay una serie de ajustes que se pueden hacer al rodaje de una escena. Ante todo, tenemos aquí una creatividad mayor respecto al documental, como hemos dicho anteriormente, sobre todo en lo que respecta al movimiento de los actores. Por lo tanto, puedes montar, no digo una coreografía de verdad, pero puedes decidir por dónde entra un actor, por dónde sale, puedes estudiar los movimientos para los cuales el plató fue construido por el escenógrafo, ya sea un exterior o un plató preparado especialmente, y puedes decidir cómo moverlos, siendo ya esta una gran libertad. Además, cuando se hace el rodaje, como ya dijimos, no se rueda todo en secuencia, una escena tras otra como se verá al final en la película, sino que se trata de hacerlo, como dije, según los lugares. Cuando se filma en un lugar se procura rodar todas las escenas, pero no en orden cronológico. También, dentro de la misma escena conviene, por ejemplo, realizar todos los primeros planos de un actor y después hacer todos los contracampos, para no tener que cambiar continuamente las luces y la posición de las cámaras. Al mismo tiempo se hace quizá un rodaje del total de las acciones y luego se escogen ángulos particulares o movimientos particulares de la cámara. De todos modos, después viene reconstruido en la fase de montaje. Me estoy imaginando esta gran confusión en todas las escenas que se filman, tener el registro de todo, ordenar... Es muy importante empezar primero con una sucesión de las escenas muy clara. A menudo se realiza también, sobre todo en el ámbito profesional, pero generalmente se hace un storyboard o guión gráfico que permite tener la secuencia exacta de las escenas. Es más, se pueden ya dibujar los encuadres que se quieren obtener para tener un esquema claro de lo que se está haciendo. Es muy importante que al filmar se intente tener una idea de cómo será montada la película. Obviamente todo esto se podrá cambiar después en la postproducción. Pero es muy importante tratar de tener, por ejemplo, varios ángulos de una misma escena. Si, por ejemplo, hay un personaje que está bebiendo una cerveza, además de encuadrarlo a él, será útil filmar algunos detalles, por ejemplo, la mano que toma el vaso, grabar mientras está bebiendo o cualquier otro particular que pueda ser utilizado en fase de montaje. Tratar de imaginar que nos podrá servir y filmarlo. Sí, necesitamos pensar en la continuidad, como dijiste antes. En la cerveza, sí, cuántas se bebió, muy bien. ¿Entendiste también al cabello... Todos los detalles de la escena deben ser referidos de manera correcta. Por ejemplo, la escena donde un actor bebe un vaso de cerveza, pon que se tenga que volver a filmar por algún motivo, quizá después de días o semanas. Es muy importante saber si está bebiendo un vaso de cerveza, cuánta cerveza hay dentro del vaso. Para esto podría ser muy incómodo ir a revisar toda la filmación. Lo ideal sería tomar fotografías de la escena para poder consultarlas de manera oportuna y eficaz cuando se necesite reconstruir una escena ya hecha.
Tomando estas fotografías, cuidando cada cambio y cada encuadre, se puede evitar volverse locos, porque es realmente muy complicado. Mm. Estoy pensando otra cosa, con respecto al alcohol en general. ¿Mm? No se pone cerveza, ¿verdad? Se pone otra cosa, otro líquido que se le parece. Seguramente el whisky, por ejemplo, puede ser sustituido por té frío, la cerveza con la cerveza sin alcohol, pero efectivamente utilizar la cerveza no tiene nada de malo, depende siempre del actor, porque si debe filmar la escena 7 u 8 veces Claro, es mejor sí. no usar cerveza, pero seguramente se utiliza cerveza sin alcohol. Otra pregunta. Respecto al encuadre de la escena, ¿Mm? ¿se deben seguir algunas Sí. reglas particulares? Bueno, sí, de hecho, como sabes, habíamos hablado de eso en el documental. Hay algunas reglas que se deben respetar. Por ejemplo, el salto de eje o regla de los 180 grados. De la que ya hablamos. Exacto, ya hemos hablado de ello. Se trata de reglas que por supuesto necesitamos aprender y conocer, pero que quizá en un momento particular de la elaboración se pueden saltar a propósito, aunque en realidad no es muy fácil hacerlo, solo cuando alguien es realmente experto para que no se vea como un error, sino como algo que se quiere hacer. Y esto vale más o menos para todas las reglas. Otro pequeño detalle, digamos, si no queremos decirle regla, es el de cambiar los encuadres para poder permitir, en fase de montaje, que no se vea que un encuadre se realizó tomando varios momentos de filmación, sino poner la cámara en una posición muy diferente a la anterior y no similar, de manera que las pequeñas imperfecciones, como el movimiento de una mano o una mirada ligeramente diferente, no sean tan evidentes y al montador se le facilite el trabajo para obtener una secuencia fluida, que no tenga problemas de continuidad. Entonces dices que tengo que filmar la misma escena varias veces desde diferentes ángulos. Sí, seguramente esto te sería útil. Es más, te diré algo. Lo ideal sería poder rodarla con varias cámaras. Si tuvieras dos, obviamente se habla de la posibilidad técnica de tenerlas, o más de dos, y si la escena te lo permitiera, podrías utilizarlas para efectuar el mismo rodaje de una sola escena. Esto resulta particularmente idóneo para escenas de las cuales sería difícil obtener la exacta repetición. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, una escena muy violenta, la escena de un combate, una escena erótica, una escena de amor. Vamos, escenas que no tienen todos los movimientos definidos, sino que quizás se ruedan una sola vez desde diferentes ángulos, de manera que den al montador directamente con una sola filmación hecha con varias cámaras todo el material necesario para efectuar un montaje coherente de esa escena. Quiero darte otro consejo. Después del rodaje, ya que terminaste de rodar con cuidado todos los detalles relativos a una escena, se pueden apagar las cámaras y hacer una grabación del sonido completo de la escena, haciendo que los actores repitan exactamente todos los gestos y digan todos los diálogos interpretándolos que están en el guión, para poder obtener una grabación del sonido completa. Esto es muy útil por varios motivos. Antes que nada, desde el punto de vista del sonido, se pueden hacer grabaciones sin preocuparnos de que el micrófono, habías hecho el ademán de la jirafa, entre en el encuadre, lo que lo arruinaría. Además, se puede dar al montador una grabación de todo lo que se filmó para que pueda servir, entre comillas, como paracaídas si en determinadas escenas se oyeran ruidos del ambiente que no pertenecen a la escena. Por ejemplo, una carretilla que rechina durante un movimiento de cámara o los pasos de un camarógrafo de Steadicam, o sea, todas las imperfecciones que sería mejor no tener en la escena definitiva. o sea, volver a filmar la escena sin... Volver a filmar solo el sonido de la escena, con las cámaras apagadas. Bien. Ahora me doy cuenta mayormente de cuánto es importante la imaginación del director y cuánta responsabilidad tiene al tener que pensar en Absolutamente. todos estos pequeños detalles que hacen de la película lo Es que un papel determinante, por eso si quieres aprender debes empezar a experimentar todo lo que puedas. Lo haré, Muy bien. lo haré. Y luego vienen los actores. ¿Qué tengo que hacer? Primero es la selección, luego hay que trabajar con ellos en la escena. Sí, es un trabajo muy delicado, sobre todo porque al actor, en cierto modo, hay que mimarlo. Digamos, tratarlo bien para que dé lo mejor de sí. Pero dijiste bien, hay una parte preventiva, que es la del casting, la elección de los actores. Lo puede realizar el director directamente o no, aunque seguramente en la última parte el director sí que interviene. Sea como sea, se trata de escoger a un actor no solamente en base a cuánto es bueno, a la capacidad que tiene y que se puede ver en la prueba, sino también a si es adecuado físicamente al papel, que tenga lo que se llama physique du rôle.
término francés que indica exactamente el hecho de tener el físico perfecto para interpretar un determinado personaje. Obviamente el director participará en las pruebas y cuando el reparto se elija definitivamente se pasará a trabajar con el guión de verdad. Lo ideal sería, compatiblemente con los tiempos de producción, dar a todos los actores el guión, discutir con cada uno de ellos los diálogos y el carácter del personaje. Es muy importante que el director tenga aquí mucha paciencia y gran habilidad para tratar de captar la maestría de los actores, porque obviamente, aunque el director tenga su idea de la película, podría llegar de la interpretación del papel hecha por un actor alguna sugerencia en la que él no había pensado, y debe ser muy bueno para aprovecharla. Esto hablando en general de la figura del director, que es el punto de referencia de todo el equipo, ya sea tanto por lo que se refiere a la parte técnica, digamos, a los colaboradores de los que hemos hablado, así como por lo que respecta a los actores. Por eso es muy importante que él sepa coger todas las energías, todas las ideas y todas las sugerencias que le llegan de sus colaboradores y de los actores. Una vez hecho este trabajo, se pasará a hacer pruebas de la escena. Si no se pueden efectuar en el plató donde se filmará, habrá que tratar de reconstruir un ambiente muy similar y, sobre todo, dar la oportunidad a los actores de conocerse, si deben actuar juntos y de familiarizarse también con el director. Todo esto es muy importante. O sea que el director trabaja también junto con los actores para, no sé, acentos especiales o particulares que deben tener, quizá imperfecciones de la lengua, del lenguaje, de la pronunciación, como la que tengo yo, ¿eh? Bueno, claro. Tú además, hablando en una lengua que no es la tuya, seguramente tienes tu acento de origen y esto vale para todos los actores. Seguramente el trabajo que el director debe hacer con el actor es sobre estos aspectos, pero es más complejo, es más completo. Se trata de crear y construir un personaje, o sea, trabajar sobre el físico y no solamente en la voz de un personaje. Sobre todo, trabajar en las intenciones, porque lo que un actor necesita son motivaciones que le vayan bien al carácter de su personaje. O sea, decir a un actor que haga una cosa determinada a menudo no es suficiente. Para que lo interprete perfectamente se necesita trabajar con él sobre por qué su personaje hace esa determinada cosa. Una vez que el actor comprende la naturaleza de su personaje, su carácter, sus intenciones, seguramente hará una interpretación coherente sin que el director le diga qué tono utilizar. Lo importante es saber que no hay un modo exacto de decir un diálogo, sino un modo auténtico, creíble y verosímil por parte de los actores. También necesitamos considerar la experiencia de los actores que trabajan con un director. Si trabajamos con actores profesionales, seguramente conocen el ambiente. No se necesita tranquilizarlos mucho, al contrario, necesitan indicaciones, estímulos y quizás hasta puedan discutir con el director. Esto sucede tranquilamente. Al contrario, si tenemos actores poco expertos o no profesionales, ser demasiado críticos con un actor así que quizás no hace absolutamente nada de lo que el director quiere puede ser contraproducente, puede bloquear la situación. Esto es algo que un director capaz debe siempre tratar de evitar. Hay que tener siempre una gran paciencia. El papel de director desgraciadamente lo prevé. ¿Es verdad que el director también explica cosas sobre el personaje que no están escritas en el guión? Absolutamente. Para hacer entender aún mejor al actor qué tipo de persona debe interpretar, ¿verdad? Exactamente, a menudo este trabajo se hace en colaboración con el guionista, que ha diseñado ese determinado personaje. Aunque estas figuras no están tan definidas, quizá un director pueda ser también el guionista de la película. Sobre todo en las pequeñas producciones, la misma persona puede cubrir varios papeles, especialmente de estos dos. Por eso le resulta muy claro de qué se trata y seguramente debe dar muchos estímulos a los actores en este sentido. Es un trabajo muy delicado y un equilibrio que no es fácil mantener. A propósito de trabajar como actor, tengo que decirte algo. Sí. Has dicho que has conocido a Al Pacino, De Niro, Sí, en el plató de la película. Fuimos a tomar un café. Y yo fui al plató porque me habías dicho... ¿Ah, sí? ¿Y luego? Sí. Bueno, me habías dicho que buscaban un actor y me puse a charlar. ¿Fuiste? Sí, fui justo ayer. Dije que te conocía. Bueno, me hicieron una prueba. ¿Pero se acordaron de mí? Se acordaron de ti, dijeron, el de la chaqueta, lo recordamos, etcétera. Y bueno, me han contratado, me han hecho una prueba y me han contratado. ¿De verdad? En serio, te diré algo ¡Qué más. bien! Sí, estoy Muy en la bien. película. Y no solo eso, para que yo entrara han despedido al Pacino. De verdad. ¿Y sabes qué le han puesto a hacer? No. Ahora es el de la claqueta, o sea que tú estás despedido. ¿No estás contento? Finalmente estás libre. Puedes experimentar tus cortometrajes, tus largometrajes, puedes hacer lo que quieras. Ah, aquí estás. Hola. Hola.
Un día estupendo ¿Qué hoy. pasó? ¿Estás muy contento? ¿Qué te ha Sí, sucedido? Porque anoche no lograba dormir, ¿no? ¿Y esto te pone contento? No, Ah. porque bajé, comencé a caminar por la ciudad y de repente veo una grúa con gente encima, grandes luces, mucha gente, y en medio de todas estas personas, adivina quién estaba. ¿Quién? Al Pacino y Robert De Niro. ¿Qué? Sí. Pero hombre. No, te lo juro. Pero- Y luego, no termina aquí. Estaban rodando una película, ¿no? Después, en la pausa, fui a tomar un café con ellos dos. Vamos, hombre. ¿Pero en serio? Me estás tomando el No, pelo. porque yo soy americano. Aquí Sí, en ya sé. España, o sea... Algo bellísimo. Sí, Al pero- Pacino y Robert De Niro. Pero lo has soñado. No. Lo has soñado. ¿Has comido algo pesado? Te lo Es la juro. morcilla que te ha caído mal. Te lo juro. Pero te no, lo juro, no te lo puedo juro. creer. Pero imagínate, No. así no han dicho nada a nadie. Nadie se Si ha... te lo digo yo, amigo mío, es así. Vale. Robert De Niro y Al Pacino. Está bien, está bien. De todos modos, esto me da la oportunidad de introducir el tema del que te querría hablar, porque hablaremos de historia del cine. Sí. Hablaremos de cómo contar una historia a través de imágenes, de cómo se escribe un guión y de la evolución precisamente del arte cinematográfico. Suena bien. ¿Sabes luego qué me han dicho? Dime, ¿qué te Que han estaban dicho? buscando un actor. ¿Eh? Moreno, con barba. Ah, Solo que yo no podía hacer el papel. Ah. Qué pena. ¿Y dónde están? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde están rodando? Pues hablamos No, después. pero... venga. Bueno, ahora empecemos la lección, pero después me lo dices, porque quién sabe. Sí. Empecemos la lección. Pero no te creo. Oh, ya estoy aquí. Hola, Hola, ¿cómo hola, estás? Bien. ¿Todo bien? Súper bien. ¿Qué me cuentas entonces? He conseguido mi primer trabajo profesional en el cine. ¿Cómo? Sí. Es una buenísima noticia, pero estás bromeando. ¿Qué haces que... ¿Ayudante del director? No. Espera, ¿asistente de producción? No. ¿Subsecretario de edición? No exactamente. ¿Llevas los cafés? No. Vamos, es algo mucho más importante. ¿Qué? Eres el encargado de la claqueta. El Claqueta. claquetista. Sí. Vaya, entonces, o sea, vamos, un trabajo importante. Sí. ¿Sabes bien qué debes hacer? ¿Sabes para qué sirve? No. ¿Cómo no? No, Bueno, me han pero no explicado puedes un ir al poco. plató sin saberlo. Verás, ¿sabes qué vamos a hacer? Sigue atentamente esta lección porque afrontaremos todas las figuras profesionales involucradas en la realización de una película, incluso el que se ocupa de la claqueta. Está bien. ¿Vale? Si estás listo, di acción y comencemos. Se hace así, ¿verdad? Sí, ¿Así? perfecto. Y por lo que se refiere al audio Sí, y las bandas sonoras, sí. ¿qué me dices? Mira, en este caso, el montador, hemos dicho, trabaja principalmente con el vídeo, pero hay todo un sector audio, también a nivel de grabación directa de los sonidos, de la cual normalmente se ocupa un fónico. No obstante, hay micrófonos para captar los sonidos, pero exacto, la jirafa es esa que estás imitando. Sin embargo, hay un enorme trabajo de postproducción, porque a nivel de sonido, ¿qué sucede? Muchos sonidos se graban en directo, pero después deben ser elaborados de alguna manera. Una corrección, quizá equivalente a la corrección del color de la imagen, se hace también en el sonido para eliminar pequeños disturbios, para insertar efectos sonoros. Seguramente hay un gran trabajo de sonorización. Se debe intentar obtener el mejor resultado para dar una ambientación real. También desde el punto de vista sonoro, que, como sabes, es fundamental y complementario junto con las imágenes para dar el éxito de una película. El músico, en este punto, utilizando el montaje de la película con las voces y los diferentes ruidos añadidos, realiza la música. Se trata de música original, hecha para la película. Esta música, añadida gracias al trabajo de los técnicos de mezcla y del montador de sonido, es decir, añadida a los sonidos, a los diálogos y a los ruidos, componen la banda sonora de la película. Hemos hablado, si no me equivoco, de efectos especiales de sonido. Exacto. Los efectos especiales a menudo se imaginan solamente aplicados al vídeo, y ahora hablaremos de eso, pero también hay una parte de sonido muy importante, sobre todo para algunas películas. Imagínate películas como la de la saga de las Guerras de las Galaxias. Seguramente, como podrás imaginar recordándolas, hay muchos efectos de sonido, las armas utilizadas, las astronaves... Exacto. Este es un trabajo específico llevado a cabo por quien se ocupa de... Yo podría hacer eso. Sería un excelente paso hacia adelante, la claqueta y las espadas láser.
Te veo muy bien, haciendo esto. Además de los efectos. ¿Ves? Es verdad, esto es verdad. Tengo mucho talento. Pero además de esto, los efectos especiales son conocidos como efectos especiales visuales. Los efectos especiales visuales se dividen en dos categorías: los efectos especiales visuales físicos y los digitales. Los físicos son los que suceden realmente en el plató. Por ejemplo, recrear una explosión falsa en el plató, efectos especiales con el maquillaje, como ya dijimos, o todos esos muñecos animados, esos robots que se llaman animatronic, que caracterizaban las películas de ciencia ficción. Bueno, normalmente hasta los años 80, antes de que llegara la tecnología digital. Ahora los efectos digitales se utilizan mucho. Sirven para hacer pequeños retoques, correcciones en las luces que quizá no salieron como se querían, para hacer desaparecer un cable de sostén de un actor, o para crear verdaderos monstruos o personajes completamente digitales que interactúan en realidad con los actores de carne y hueso. Piensa cuánto ha mejorado la posibilidad de hacer un rodaje, de realizar una película con una calidad mucho mayor en pocos años, la verdad. Bueno, como siempre, lo has explicado todo perfecto. Muy bien. Shh. ¿Oyes? No, Nos están disparando. Anda. No lo están haciendo, es un efecto especial. No es eso. Sí, mira, te lo aseguro.